Bienvenidos a Desde el Congreso. En esta ocasión estamos acompañados por uno de los centros de estudios que están en esta Cámara de Diputados. Hay 5 centros de estudio y cada uno hace diferentes tareas de investigación y proporciona información útil para la Cámara de Diputados y también útil para la vida nacional. En esta ocasión nos acompañan integrantes del CESOP, que es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Fue a presentar a cada uno, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por la invitación. Empezamos por el doctor Enrique Esquivel, bienvenido. Es un gusto. Gracias. Por el maestro Gabriel Fernández. Mucho gusto, muchas gracias. Por el maestro Ricardo Martínez. Buenas tardes, gracias. Y por el maestro Giovanni Jiménez. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Pues lo mejor es que ustedes nos expliquen qué exactamente hace el CESOP, ¿no? ¿Qué tareas hace? Porque a lo mejor parte de nuestra audiencia ha escuchado spots cuando han hecho el concurso cada año, ¿no? Algunas investigaciones, foros, muchos de los eventos que realizan, ¿no? Pero pues mejor conocerlo de voz de ustedes, qué es lo que hace el CESOP dentro de la Cámara. Hemos de comentarles que el CESOP se crea precisamente en la dinámica de la transformación de este país. Durante la década de los 90, cuando comienza a cambiar el país y cambia la composición de la Cámara de Diputados y desaparecen los órganos convencionales de control aquí en la Cámara, se crean nuevos órganos que puedan dar efectivamente mayor cuerpo a la participación democrática que en ese momento se estaba viviendo. Se pensó por los legisladores de ese momento que había que profesionalizar aún más a la Cámara de Diputados. Convinieron, por lo tanto, entonces en crear los centros de estudios. Entre ellos se creó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que tiene como visión precisamente desde principios apartidista, incluyente, técnico y objetivo, contribuir con información en 3 vertientes. Una de ellas evidentemente es social, otra es de estudios regionales y otra es de estudios demoscópicos o de encuestas y opinión pública. Podría volver a tomar la palabra más adelante y quisiera ceder también la oportunidad a mis compañeros que pudieran ellos plantear, ir adentrándose poco a poco en las temáticas y regresar para que podamos conocer en voz de cada uno de nosotros qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, Gaby. Adelante, pues, la idea es que nos digan un poquito cada una de las áreas, ¿no? Sí, Gabriel, si quieres, para adentrar en la parte que nos está platicando aquí el doctor Enrique Esquivel, para situarnos habría que decir de dónde venimos, este país de dónde viene, porque como lo explica el maestro Esquivel, ha habido un desarrollo y un cambio dramático de este país en los últimos 30 años. Hay que reconocer que en nuestro pasado, allá en los 80s, la economía nuestra estaba petrolizada, no teníamos capacidad de deuda, era una economía cerrada, no estábamos abiertos al comercio internacional y tenía que haber un cambio. Y se dan los dos cambios, por una parte económica y por otro cambio político. En ese devenir, la economía mexicana se abre, dejamos de depender de ser una economía petrolizada y logramos volver a tener crédito. Eso nos conduce a abrirnos a la economía mundial y a empezar a reformar la estructura y la manera de cómo hacemos la vida en México. Hasta llegar en este momento, que es donde yo dejaría más o menos el punto, ¿qué es México hoy? México hoy es la 15ª economía del mundo, somos la 12ª economía exportadora, estamos en lugar número 8 en turismo, recibimos prácticamente 35 millones de turistas al año, estamos en una economía abierta y se han hecho en estos últimos años una serie de reformas a la estructura del país, a la estructura legal del país. Y de aquí partiremos, inmersos en eso, es donde hacemos los estudios sociales y los estudios de desarrollo regional y demoscópicos. Y creo que aquí me gustaría dejar en este punto la conversación para que los 2 investigadores que nos acompañan, tanto Gabriel como Giovanni, nos expliquen el tipo de estudios que en ese contexto del país el día de hoy. A ver, ¿cómo llega esta información? ¿Cómo la recaban ustedes? ¿Cómo llega a los diputados? ¿Qué usos se les dan? Bueno, la forma más general como llega a los diputados y al país, al público, es a través de la página de internet que está en la
que se llega a ella a través de la página de la Cámara de Diputados. Y son diferentes estudios los que se elaboran. Están documentos de trabajo, hay una revista periódica casi mensual que se llama Reportes ESOP. Una mensual, tienen después una semestral también, ¿no? La semestral, que es la de estudios legislativos, que esa está indexada por CONACYT, que se dictamina fuera, no la hace la dictaminación el centro, sino son externos, académicos externos los que llevan a cabo esa tarea. Y son los temas que se manejan, se acuerdan en juntas de trabajo, en reuniones, sobre los temas legislativos que están prevaleciendo en la agenda, y a partir de eso es que se empieza a hacer una discusión y una programación del trabajo que se hace anualmente. Entonces, a partir de eso es que se definen los temas, los trabajos, y a través de estas formas es como se da a conocer. Normalmente, si es un tema que está asociado a una comisión, pues se trata de colocar mucho el reporte o el documento, el producto que se haya hecho, para que ellos tengan más herramientas en el proceso de decisión. Estos son materiales que ustedes, bueno, investigaciones que ustedes deciden realizar, ustedes seleccionan los temas, o son a petición de la Cámara o de otros. Son de dos formas. Te voy a explicar 3 documentos. Por ejemplo, en el área de desarrollo regional, revisamos la agenda de los grupos parlamentarios y a partir de eso decidimos cuáles son las investigaciones que vamos a llevar al interior del área. Hay otro, que es justamente el tema del cual les vengo a hablar hoy, Tratado de Libre Comercio. Una comisión, el presidente de una comisión nos hizo llegar cuál sería el impacto en caso de que el Tratado de Libre Comercio tronara. Entonces, este es justamente de lo que voy a tratar hoy, de cuál va a ser el impacto del Tratado de Libre Comercio en caso de que decidan que no pase. Han sido meses muy activos, sí, ¿no? Y llevamos mucha investigación, y que aparte uno no podría de alguna forma saber perfectamente el camino, el desenlace de esto, porque pues, tienen un jefe de Estado en uno de los socios que cambia de parecer cada 5 minutos. Entonces, ¿no? Nosotros medimos con la metodología que hoy tenemos, medimos justamente el impacto, pero el impacto de algo que en esta Cámara se discute muy intensamente, que son los dineros de la Administración Pública Federal. Entonces, ¿cómo se transmite el Tratado de Libre Comercio al presupuesto de egresos de la Federación? Es otra parte, ¿no? De vez en cuando tenemos temas coyunturales. La revista esta de post-19 de los sismos fue un esfuerzo conjunto de la Universidad Autónoma Metropolitana y el área de desarrollo regional. Nosotros estábamos mudándonos porque para las personas que nos ven dentro de Cámara, el edificio H tuvo afectaciones y nosotros que estamos en el edificio I nos movimos a otro de las áreas, de las sedes que tiene la Cámara. Entonces, ahí más o menos vimos cómo hacerle y sacamos un reporte que versaba precisamente sobre el tema de los sismos, ¿no? Entonces, tenemos algo de coyuntura, lo tomamos, si nos piden algo los diputados, lo hacemos, y como bien lo señala Gabriel, hay muchos documentos que nosotros publicamos porque son de agenda y están disponibles tanto para los diputados como para el público en general, que nos puede ver a través de nuestras páginas, que es, entran a la Cámara, buscan CESOP en los centros de estudio y ahí están todas las publicaciones que nosotros tenemos. Agregando información a lo que dicen nuestros compañeros, hay algo importante que tenemos que destacar. El objetivo principal de los centros, y entre ellos el del CESOP, es contribuir al fortalecimiento del trabajo legislativo. Por ello, entonces, el principal elemento es dotar de insumos de información para los diputados. En ese sentido, atendemos solicitudes específicas que puntualmente ellos nos hacen, de las diferentes comisiones que tienen, también los de los distintos comités, y al mismo tiempo nosotros, de la información periódica que generamos, que lo hacemos a través de un programa de trabajo anual, que lo aprueba el comité, porque todos los centros tienen un comité que les aprueba el programa de trabajo, nosotros emitimos una serie de productos. Entre ellos son precisamente investigaciones de fondo y de coyuntura. Hacemos estudios ex profeso, como en el caso que nos dice hoy nuestro apreciable Giovanni, de comisiones que de manera muy puntual su trabajo legislativo requiere un área de conocimiento más especializado.
El otro elemento, por supuesto, generamos publicaciones que son de coyuntura, publicaciones mensuales, como es el reporte CESOP, o nuestra revista, que es la revista legislativa, como ya comentaron, es una revista indexada. ¿Qué es indexada? Que tiene que tener un reconocimiento por diferentes instituciones académicas para que se le vaya viendo la profundidad. Este año el CESOP se impuso como encomienda poder incrementar la calidad técnica y científica de la revista. Para ello, precisamente, vamos a hacer una emisión cuatrimestral de nuestra revista. Están participando entonces en ella instituciones nacionales e internacionales, instituciones, universidades, institutos destacadas en investigación, así como investigadores que colaboran vienen con Latinobarómetro, ¿no? Por ejemplo. El otro elemento que habría de comentar importante y que lo comentaban nuestros compañeros, hemos estado generando precisamente distintos productos, entre ellos uno de ellos y de mayor uso en la opinión pública son nuestras encuestas. En las encuestas tenemos dos principalmente, una que se denominan territoriales, que son encuestas casa por casa, y otras que son telefónicas. Hemos de comentarle que en estas han sido del tal solidez que en su momento Coneval nos habló para que pudiésemos compartir con ellos información acerca de pobreza. Y ahora en el último debate que se dio presidencial, precisamente una de las reporteras señalaba la encuesta de Latinobarómetro. Permítame hacer un corte y regresamos y comentamos sobre estas encuestas y los resultados que encontraron, ¿no? Que fueron muy interesantes en este primer debate, ¿no? Con todo gusto, claro que sí. Gracias, no le cambie, seguimos. Gracias por continuar en Desde el Congreso. Como vieron en el primer bloque, o si apenas ahorita le cambio aquí al canal del Congreso, estamos con integrantes del CESOP y estamos platicando sobre las tareas y las investigaciones, encuestas, tareas que realizan aquí en la Cámara de Diputados. Nos estabas platicando de las encuestas que estuvieron haciendo en este primer debate presidencial, ¿no? Y los resultados que publicaron, ¿no? Sí, evidentemente, pues el debate, hay temas concurrentes importantes que destacar. Y unas precisamente de las conductoras sacó a cita el Latinobarómetro. ¿Qué es el Latinobarómetro? El Latinobarómetro es una organización que trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo, con INTAL, y tiene en 18 países diferentes agremiados. El representante en México son distintos periodistas, pero también el CESOP. ¿Qué aporta el CESOP al Latinobarómetro? Aporta su experiencia, la sensibilidad que los investigadores y los directivos han venido desarrollando en materia de estudios sociales, regionales y de opinión pública, y han podido contribuir de manera particular en 4 aspectos fundamentales: la calidad de la democracia, la representación, la desigualdad y la pobreza. Sobre comentaríamos brevemente que dentro de los resultados importantes del Latinobarómetro está cómo perciben en América Latina la democracia. Los resultados los invito a que lo conozcan en nuestra página, que los vamos a compartir. Que aquí podemos adelantar unos. Adelantar. No vendemos la página. Aquí les platicamos un poquito. Adelantaríamos 3 cosas que han sido evidentemente una aportación y que resultan inéditas para los tiempos actuales. La primera es que, contrario a lo que se pensaría, los latinoamericanos y entre ellos los mexicanos, particularmente los mexicanos, estamos el 75% de acuerdo en que se hagan tratados de libre comercio, tanto con América del Norte como con las diferentes regiones del mundo. Pensaríamos evidentemente que por el nivel socioeconómico que tiene el país, pudiese existir una reticencia al comercio internacional y no lo es así. Al contrario, en América Latina la gente piensa que uno de los elementos fundamentales para poder contribuir al crecimiento del ingreso, al abatimiento de la desigualdad y por supuesto al crecimiento económico, uno de los mecanismos son los tratados de libre comercio. Un segundo elemento dice relación, por supuesto, con que cada vez más se utilizan la telefonía, los teléfonos celulares y la tecnología como medio de comunicación. Aprueban evidentemente cada vez más que haya un mayor uso de tecnología, pero por otro lado también señalan que hay un miedo al desarrollo tecnológico, sobre todo en áreas donde se pueda afectar el trabajo de la gente. ¿Esto es Latinoamérica o solo México? En América Latina, okay. En conjunto incluyendo a México, por supuesto.
Y un último elemento importante a destacar es que hay un rechazo a la democracia. Y se ha señalado ese rechazo a la democracia, donde señalan que la democracia no ha sido un sistema de gobierno que dé resultados para el bienestar de la gente. Al respecto, y es muy importante que lo comentemos, este rechazo que se da a la democracia en América Latina tiene diferentes componentes, entre ellos los resultados del gobierno, los resultados en crecimiento económico, los resultados en crecimiento del ingreso. Pero yo le cedería aquí la palabra a nuestro compañero Gabriel, que él lleva todo ese análisis económico y que pueda ahondar más al respecto. Yo concluiría señalándote que para este año Latinobarómetro vamos a dar un paso adelante. Ya tuvimos la reunión ahora en Washington y el paso adelante que vamos a dar es que de manera tradicional las encuestas sacan indicadores con preguntas. Lo que vamos a hacer ahora con Latinobarómetro es que vamos a hacer cruces de información. Okay. Y estos cruces de información te van a poder llevar a un nivel de desagregación más puntual y vamos a poder presentar también un informe ejecutivo de cuáles son los datos más relevantes de este estudio de encuesta a nivel de América Latina. Por ello, entonces, se daría nuevamente las palabras a mis compañeros, que ellos tienen mucho más que decir en esto, porque son los que nos contribuyen a hacer las preguntas y evidentemente la calidad de cada uno de los reactivos que se van teniendo. Este punto, el último, sobre la democracia, cómo se ve en Latinoamérica, es muy interesante, ¿no? Y puede ser hasta sorprendente para muchos, ¿no? México está dentro de esa media también que piensa que la democracia no ha funcionado. Sí, México está en ese y comparado con los otros países, ¿cómo le va? O sea, más abajo, más arriba en la confianza a la democracia. Es un estándar en América Latina, ¿eh? Ahí me gustaría comentar y vincularlo el tema que saca esa colación con la parte económica. Como bien menciona Enrique, la gente está de acuerdo en que existan los tratados de libre comercio. Sin embargo, estudios académicos y propios del CESOP también revelan que no es suficiente los tratados de libre comercio. Ha faltado toda una política interna donde se vinculen más las empresas a las transnacionales exportadoras o las manufactureras exportadoras que traigan beneficio a una cadena de suministro más profunda, mejor estructurada. Entonces, a veces no es suficiente una firma de un tratado, hacen falta más cosas. Y me gustaría tocar un documento que realizamos en el CESOP que va sobre las reformas de segunda generación, donde a partir del consenso de Washington y de lo que comentaba Ricardo sobre la apertura económica que empezó a tener México, a partir de este consenso que después se vio que no era consenso, cómo México empezó a cambiar, empezó a controlar su gasto público, empezó a tener cuentas más sanas, sin déficits muy elevados, se abrió a la inversión extranjera directa, empezó a manejar mejor sus variables macroeconómicas. Sin embargo, este simple comportamiento no trajo por sí solo el crecimiento deseado. Las tasas de crecimiento no se comparaban con aquellas de las décadas de los años 60 o 50, ¿no? Y entonces vino una crítica interna desde las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, de que hacía falta algo en este modelo que México había sido uno de los países más avanzados en su implementación. Sin embargo, se da cuenta de que hay una falta de instituciones, de arreglos institucionales que permitan que estos beneficios lleguen a otros sectores, ¿no? Y entonces se empieza a meter a la agenda la parte de transparencia, la parte de corrupción, que por ahí va también la parte de buen gobierno, de mejores democracia. Entonces se da cuenta de que falta todavía, hay camino por andar en el tema de las reformas. Cuando todavía existen reformas de la primera generación, como es la competencia económica o las tasas, una mayor base impositiva, de mayores impuestos que no se han concretado, y este rezago de las de primera generación que no se han podido concretar con las que todavía nos faltan en la segunda generación, dan como resultado unas tasas de crecimiento insuficientes para lo que la demanda social del país exige. Estas son instituciones, pero por ejemplo el ciudadano común, ¿no? ¿Cómo valora las reformas elaboradas en este sexenio, ¿no? Porque pues, se presentaron, fueron muy polémicas,
prometiendo un cambio muy radical en el país, ¿no? Mucha gente pensaba que iban a ser inmediatos, pero no, bueno, llevan cierto año, cierto periodo de maduración, ¿no? ¿Cómo se valoran ahorita? Si me permites, ¿por qué cambió México? ¿Por qué fue necesario instrumentar tratados? En la década de los 70 veníamos de una deuda de un dígito, 17%. Pasamos a más del 90% en los 80. Tuvimos que reformar este país, meter el Tratado de Libre Comercio y meter el programa, sí, respecto al PIB, y meter el programa más exitoso y más evaluado a nivel mundial, Solidaridad. Gracias a Solidaridad, que en Brasil lo copian y se llama Bolsa Familia. Si ustedes checan, no hay programa más evaluado a nivel mundial que Solidaridad. Hay cientos de miles de documentos que evalúan Solidaridad. Más evaluado a más estudiado. Más estudiado, mejor, más estudiado. O a cuanto a calificación. En cuanto a calificación, en cuanto a todo. En México no entendemos para qué sirvió o para qué sirve. Solidaridad es un programa que fomenta capacidades, ¿no? El objetivo es darle educación a la gente, porque a mayor educación, mayor capital humano te conduce a mayores estadios de ingreso. ¿Qué faltó? Faltó que solamente la educación no te va a generar niveles de ingreso. Faltó la otra ecuación, ¿no? Los que hacemos políticas públicas decimos, la incoherencia de las políticas públicas es que le das mucho capital humano, pero no tienes del otro lado el mercado de trabajo para absorber ese capital humano. Eso fue lo que faltó. No tenemos un mercado de trabajo que absorba el día de hoy esas personas que están más calificadas académicamente que hace 20 años. Pero eso fue por inversiones. Yo aquí con Giovanni hemos tenido en el interior del CESOP diferencias de opinión en esto, porque México hay que entenderlo también cómo está constituido. México es una serie de regiones, y unas regiones están bastante bien desarrolladas, han estado creciendo a raíz de la apertura comercial y de los tratados de libre comercio, ha crecido por encima de los 3-4% anuales. Casi normalmente manejamos el paralelo 20, lo que está a la altura de la Ciudad de México hacia el norte, centro-norte del país, trae un buen crecimiento de desarrollo económico, pero lo que está hacia abajo, y sobre todo lo que es el corredor sur, que es a partir de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, se han quedado muy rezagados. O sea, había menos desigualdad económica antes de la apertura comercial que después de la apertura comercial con estas regiones. Ahí es donde entra un poco el problema de cómo estudiar la regionalización o cómo atraer que el desarrollo económico y obviamente la calidad de vida de estas regiones que se nos han quedado rezagadas en el país logren o alcancen los estadios que ya tienen los estados del centro y norte del país. Y para ser precisos, sobre todo que estamos nosotros pertenecemos a una cámara que es la Cámara de Diputados, se decretaron aquí las zonas económicas especiales. No es la primera vez que se hacen en México experimentos de este tipo. Normalmente han sido más bien más fracasos que éxitos. Ahora, en esta legislatura, el Ejecutivo mandó ciertos decretos y están desarrollándose una zona económica en Chiapas que se llama Puerto Chiapas, otra en Coatzacoalcos, en Veracruz, en el Golfo, junto con la de Salina Cruz en el Pacífico y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Ricardo, permíteme un segundito, hacemos un corte y regresamos a este tema. No le cambie, seguimos. El día 30 de abril de este año 2018 concluyó oficialmente y de acuerdo con el calendario perfectamente establecido los periodos de sesiones, el conjunto, la reunión de la asamblea que hace la Cámara de los Diputados y en términos más amplios el Congreso de la Unión, el Congreso General, ese que forman tanto la Cámara de Diputados como la Cámara Alta, la Cámara de los Senadores. 30 de abril es su conclusión. Para que nada quede al garete, ambas cámaras integran lo que se denomina la Comisión Permanente. Legisladores de ambas cámaras la integran
y han de despachar semana a semana los asuntos que la patria, que el país va demandando, asuntos urgentes. Ya no hay debate tan amplio, tan señalado, tan ceñido como en los tiempos del periodo llamado ordinario. Y en ocasiones, puede darse el caso de que poniéndose de acuerdo, conciliando y coincidiendo, los legisladores acuerden llegar y realizar un periodo extraordinario de sesiones. Para discutir uno o dos temas cuando mucho, es un periodo muy breve, efímero. Es decir, ya la 62ª, la legislatura número 63 de la Cámara de Diputados está a punto de extinguirse. Esto ocurrirá justamente el día 31 de agosto, cuando ya estén listos los nuevos diputados. Eso le dará vida a un nuevo Congreso, que tomará posesión oficial y plenamente el día 1 de septiembre de este año 2018, que se inaugurará entonces aquí la 64ª legislatura, la número 64. En el Senado será la 64-65, puesto que los senadores duran en su cargo 6 años. Pues hay que anotar también en esta oportunidad aquí desde el Congreso que la formación de un legislador, y conste que hemos visto varias legislaturas, lleva su tiempo, lleva su maduración. Puede ser que venga un abogado muy brillante, un ingeniero extraordinariamente, una lumbrera, como solíamos decir en la escuela, un gran médico o un gran sabedor sobre temas de salud, pero que a la hora de vivir y de transformar su saber en una ley, debe tener otro tipo de conocimiento, la técnica legislativa, los intríngulis, los puntos finos de la vida legislativa, los pasos que debe seguir una ley, cómo se va promulgando, cómo se conforma un comité, cómo se forma una comisión, cómo se concilian los criterios para poder llegar a la discusión de una ley que se procura sea benéfica para la gran mayoría de los mexicanos. Por eso, ahora muchos se han modificado nuestras leyes, puede haber reelección de legisladores, puede haber regresar hacia el distrito y si lo hizo muy bien, solicitar de nuevo el voto, a lo mejor todo es un azar, todo está a la fortuna y los tiempos cambian, las voluntades mudan, las decisiones se transforman, la sociedad toda se metamorfosea y en busca de su bienestar elige. Por eso sopesa, mide, calcula, evalúa, estudia y examina a los hombres, a las mujeres que han de venir al Congreso para trabajar en su favor. Es de esperarse que el buen juicio, que la madurez, que el buen criterio se impongan. Pues cada hombre y cada mujer que van a tener la posibilidad de elegir deben pensar no solamente en su persona, sino en sus descendientes. Y aunque no los tengan, en los nuevos niños que habrán de crecer en este país, en esta república, en qué clima, en qué ambiente, en qué atmósfera, bajo qué égida y bajo qué idea de país, bajo qué idea de patria, bajo qué aspiraciones, qué impulsará a las futuras generaciones. Siempre es una incógnita. Me decía un día el rector de La Fuente, en sus días ocupaba la rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México, un proceso siempre inacabado. La universidad, una gran sociedad que tiene cientos de miles de estudiantes de distinto perfil, de distinto origen, de distinta ambición, de distinta proyección. Esa, la Universidad Nacional Autónoma de México, con Juan Ramón de la Fuente en sus días de rector, y el día de hoy, a la fecha, en la actualidad, con el rector Graue, Enrique Graue, está en esa perpetua, en esa constante, en esa natural evolución. Y así nuestra sociedad toda. Aspiramos, soñamos en forma distinta. Al final pueden conciliarse estas aspiraciones nacionales en un gran ideal nacional, en una aspiración, en una meta de nuestra comunidad. Y para eso están los diputados. Y de nueva cuenta, aquí el 1 de septiembre estará vivo, vivaz, bullente, ebulliente, bullicioso también, este San Lázaro que nos legó don Pedro Ramírez Vázquez y que ningún temblor de tierra ha podido derribar. Mientras tanto, la comisión permanente siempre estará diputados y senadores en la permanente para servir a usted. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Gracias a don Miguel Reyes Razo por su crónica. Como siempre, es un gusto que colaboren en este programa. Continuamos aquí con gente del CESOP. Ricardo, nos estabas platicando de las zonas económicas. De las zonas económicas especiales. Bueno, retomo el punto. En estos decretos que ya se autorizaron o están ya publicados en el Diario Oficial de esta legislatura, en el Diario Oficial de la Federación, pero en esta legislatura, que es Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas, están desarrollándose unos polígonos para instalar industria y agroindustria que detonen el crecimiento en estas zonas. Sin embargo, ha habido en el pasado otros intentos y no han fructificado, no han sido exitosos. Pero yo quisiera tomar ahorita uno que creo que sí va a ser exitoso sin ser zona económica especial, pero que sí está en una zona depauperada, pero tiene unas condiciones distintas a estos 4 puntos, que es una región de Puebla, del estado de Puebla. Tiene la ventaja el estado de Puebla de estar muy cercana a centros urbanos como es la Ciudad de México, toda la zona metropolitana y hacia la zona centro de Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes. Como este corredor, ¿no?, que Sí, hicieron. Puebla es uno de los estados más pobres del país, quitando la metrópoli de Puebla de Los Ángeles. Y lo que van a hacer ahí son varias inversiones, unas son federales, se va a ir toda la industria militar a esa zona. La otra es la parte automotriz, que se sigue desarrollando muy bien ahí, más agroindustria. Eso creo que sí va a detonar en una zona deprimida económicamente y va a llegar el desarrollo. Lo que se contrapone, voy a tomar la parte más extrema de las zonas económicas especiales actualmente, que es Puerto Chiapas. Ese Puerto Chiapas lo han querido desarrollar fácilmente unos 4 sexenios, o sea, 4 poderes ejecutivos lo han querido detonar y no ha sido posible porque las condiciones del puerto y las condiciones geográficas, orográficas de la montaña ahí hacen muy difícil detonar la economía de esa zona. Entonces, habría que ver, ojalá, yo tengo mucha esperanza que lo de Puebla funcione muy bien para que nos sirva de ejemplo de qué condiciones tienen que haber previas para hacer el desarrollo económico y lograr que zonas que actualmente se nos han quedado atrasadas en el país, logremos tenerlas en crecimiento económico, educativo y de salud adecuadas. Me das la razón. A la ecuación de desarrollo humano le faltó la generación de empleos, la generación de industrias. O sea, el problema es que no caminamos ¿Faltó en los inversión? Faltó inversión. En México, ahorita que está el tema de los candidatos, han salido a la luz dos grandes conglomerados. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que lo dirige una empresa que está en Querétaro, que se llama Airbus. Estos cuates generan más de 500,000 de empleos bien pagados, que eso es, el problema no es cuántos empleos se generan, sino la calidad de los empleos. En una reunión con Patrick, que es el presidente del consejo, decía, el gran problema no es la legislación federal o la legislación estatal, sino cómo lo bajamos hacia los municipios. Lo que dice... No, espérame, nada más permíteme. Llevamos 3 años teniendo 11,000 millones de pesos que no hemos podido aterrizar porque los alcaldes no hacen las modificaciones necesarias para que nosotros podamos invertir, ¿no? La RIFIM, que es un conglomerado de otro tipo de empresas que básicamente fondean dinero, da el mismo diagnóstico en esta reunión que se presentó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema es el mismo, muy bien a nivel federal, muy bien a nivel estatal, pero a nivel municipal, que es a final de cuentas donde se instalan las empresas, donde llega a la mano. Ya donde llega, tenemos muy buena calidad de desarrollo humano, pero hay una barrera de cómo instalar, cómo sensibilizar a los ayuntamientos para que lleven a cabo pequeñas reformas al interior del municipio para que se instalen las empresas. Gaby, 11,000 millones no es nada. Más allá de estos temas que resultan tremendamente apasionantes, y evidentemente la posición de cada uno de los investigadores, porque todas están evidentemente muy bien fundamentadas bajo metodologías, estudios, índices, análisis cuantitativo y cualitativo, pues por supuesto los seguimos invitando a que
visiten nuestra página, nuestros productos y ahí puedan entrar a ver cada Aquí en pantalla va a aparecer igual el sitio para que puedan visitar la página y también las redes sociales que tiene el CESOP. Ahí podrán dar seguimiento, ¿no?, de toda nuestra audiencia, de muchos de los trabajos que hacen y los eventos próximos que tendrán, ¿no? Así es. Y a ese respecto quería yo regresar, Gaby, precisamente. ¿Qué otras cosas hace el CESOP? Aparte de estudios, aparte de, evidentemente, investigaciones, análisis. En el CESOP tenemos otra gama de productos también que consideramos muy importantes, que están en nuestro programa, que de manera permanente los señores legisladores están participando con nosotros, tanto los diputados como los senadores, los diferentes cuerpos técnicos de los asesores, y que tiene que ver con 3 elementos fundamentales, que son foros, son evidentemente coloquios y son encuentros con la sociedad. A ver, platícame primero del premio, ¿no?, que es la 8ª edición este año. Eso iba. Y que es muy Fíjate que exitoso, como ¿no? si el público pudo ahorita darse cuenta del nivel de discusión, lo que hacen los estudios hoy en día con el premio CESOP es precisamente esto. Este nivel de análisis, de depuración, de atención sobre problemas sociales, los hemos sacado del CESOP. Los diputados así lo decidieron porque ellos aprobaron el premio CESOP, a iniciativa, por supuesto, del cuerpo directivo del CESOP, con 3 propósitos básicos. Primero, que la cantera de investigadores, estudiosos, científicos que tenemos en el país y que no necesariamente participan siempre en instituciones educativas, públicas o privadas, o que tienen la oportunidad de participar en estos centros, hacen un trabajo académico. Ellos, por supuesto, tienen la puerta abierta y han participado con nosotros. Enrique, ¿qué tipo de estudios han hecho? Como es un área de estudios sociales, regionales de opinión pública, hemos tenido, a partir de 2011, que es el primer premio, arrancamos con una matrícula de inscripción de 117 participantes. En este último que tuvimos el año pasado, fueron 313 participantes. ¿Quiénes han logrado estos premios? El premio también ha subido, Y el ¿no?, premio también ha ido años, subiendo, ¿no?, su bolsa. Empezamos con una bolsa de 215,000 pesos, estamos ya ahorita en 275,000 pesos. Y al respecto hemos podido incidir en el interés de la población. Hoy a nivel nacional tenemos participación de escuelas del sur del país, del centro del país y del norte del país. En este premio reciente, la universidad, jóvenes de la Universidad de Sonora y de Chihuahua participaron. Uno de Chihuahua particularmente ganó con suicidio en jóvenes, un estudio de suicidio en jóvenes. ¿Cuál es el papel, Enrique, de estos estudios? Y lo hemos comentado con todos los colegas del CESOP y el cuerpo directivo. Se trata entonces de llevar el análisis científico objetivo, información veraz, imparcial, a los escritorios de los legisladores, que conozcan la información. Al tiempo que incentivamos la retroalimentación también entre la sociedad, la parte académica, científica y el papel del CESOP. Se trata entonces de potenciar, de dar este aliento que requiere México para un mejor porvenir, por supuesto, donde los elementos fundamentales es pues que aporten elementos, información para los A legisladores. ver, ¿alguna investigación de reciente que se les haya quedado muy marcada y que haya destacado Ricardo, así por la profundidad que Pues, ha llegado? Hace poco nos llegó una solicitud que hiciéramos el análisis para una reforma constitucional. Sí, el derecho a la energía eléctrica es un derecho humano y poderlo contemplar, eso no está contemplado actualmente en la Constitución. Entonces nos abocamos a hacer el análisis y es muy interesante ver ya la cobertura, por ejemplo, que tiene el servicio de energía eléctrica en este país es altísima, andamos arriba ya del 97%, normalmente donde no llega la energía eléctrica es porque es sumamente, prácticamente incosteable por la dispersión de las comunidades. Y se concluye que realmente en ese estudio estamos muy avanzados ya en la electrificación del país como un servicio que se le da a la sociedad mexicana y si realmente vale la pena o no llevarlo a un derecho constitucional. Eso ya le toca a los legisladores, nosotros nada más damos el análisis del estudio y ellos ya decidirán en su tiempo si lo llevan a la comisión y después de la comisión al pleno. ¿Estas investigaciones se publican en las revistas que tienen también? Es que cuando ¿qué nos hacen sucede una con estas solicitud, investigaciones? no las publicamos. Entregamos la solicitud. A ese respecto, te comentaba en un inicio, y al público que nos acompaña, el trabajo de los centros es proveer información. Entonces, hay 2 vías.
la que los señores legisladores nos solicitan por escrito para trabajos y temas muy puntuales y la que el CESOP genera. Hay información que los legisladores nos piden que no se publique porque es un trabajo interno, que es evidentemente trabajo en comisiones, pero el grueso de la información, te puedo asegurar que el 99% de la información que genera el CESOP, todo está publicada en nuestra página de internet. Por lo tanto, entonces, estudios, investigaciones, análisis, encuestas y todas las publicaciones, el público puede tener acceso directamente a ello en nuestra página. Y lo tiene en versión de Word, en versión de HTML y la puede bajar de manera inmediata a las 24 horas del día, los 365 días del año. A ver, de encuestas, de alguna que años recientes yo he sabido de algunas que han hecho muy interesantes, pero alguna que ustedes igual les han dicho, esta nos hace diferencia, nos hace cambiar la toma de decisiones o el análisis que teníamos, ¿no? Los mismos legisladores de pronto han de encontrar datos que los sorprendan, ¿no?, en estas investigaciones que han realizado. Pues mira, 2 ejercicios particulares hubo. Uno de ellos fue precisamente ahora que hicimos el foro sobre seguridad pública. Al otro día del foro, el señor presidente convocó a una reunión de gabinete de seguridad, producto precisamente del trabajo que hizo el CESOP con sus legisladores, participaron por supuesto la Marina, el Ejército, y bajo una posición seria, objetiva, hicieron un pronunciamiento en seguridad que llamó tanto la atención. Por supuesto que el CESOP en ese sentido, a través de una posición siempre modesta, mesurada, cuidadosa, tratando de aportar elementos que puedan ser de utilidad para todas las misiones, lo ha hecho. Otra muy importante tiene que ver también, por ejemplo, en pobreza y en combate a la corrupción. La última encuesta que hicimos ahora en enero en combate a la corrupción, te doy 3 elementos y cedería la palabra a mis compañeros. Podemos tomar esos 3 elementos regresando del corte, Sí, por favor. mucho gusto. Regresamos. Gracias por seguir aquí en Desde el Congreso. Estamos en el último bloque, terminando esta plática que tenemos con miembros del CESOP. Nos quedamos pendiente con 3 puntos, ¿no?, que nos estabas comentando. Sí, Gabriel, mira, por ejemplo, en la encuesta sobre corrupción, ¿y por qué menciono corrupción? Lo dijo Gabriel y lo comentaron también nuestros compañeros. Uno de los principios más importantes de la democracia precisamente es dar de certeza a 2 elementos fundamentales, la justicia y la libertad. Parte del desencanto con la democracia es que está fallado en las cuestiones más importantes. El Foro Económico Mundial señala que uno de los descontentos más importantes, al igual que OCDE, es la corrupción en los países. Para el caso, por ejemplo, de nuestro país, en México, la población establece que la corrupción, casi el 75% establece que la corrupción es el responsable, por ejemplo, de la pobreza que se vive en México. En esa misma encuesta que hicimos sobre transparencia y rendición de cuentas, y donde se habla de corrupción, establece que la población, casi en un 75% nuevamente, se pronuncia para que los contralores sean electos en voto popular. Otro elemento fundamental que establecen para poder perfeccionar y evitar la corrupción y la impunidad es la profesionalización del servicio público, es decir, la instauración del servicio de carrera en la administración pública en sus 3 órdenes de gobiernos, municipal, estatal y federal. Y esto dice relación precisamente con el tipo de país que requerimos, el desarrollo del país, y alude precisamente a lo que ha hecho mucho énfasis Giovanni, en esta necesidad de cómo ir haciendo armónicos los mercados para que puedan funcionar y ofrecer el producto, los bienes y servicios que requerimos los mexicanos. Pero sería las palabras a mis compañeros para que ellos pudieran ahondar en ello. De acuerdo a las investigaciones, ¿no?, de estos años que llevan ustedes en esta tarea, y con el cambio, ¿no?, que vamos a ver de sexenio, ¿no?, en unos meses, ¿no?, estamos ya próximos a las elecciones, ¿ustedes cómo ven como una parte importante generadora de información de la Cámara de Diputados, cuál es el camino que debe seguir el país? Si me permiten, yo creo que lo que viene es una etapa de consolidación de las reformas que ya se han hecho, que han sido profundas y van fructificando con el tiempo, y el gran pendiente que va a dejar esta legislatura que termina el 31 de
de agosto de este año y que seguramente va a tener que retomar la siguiente Cámara, la 64, junto con el nuevo Poder Ejecutivo, es la reforma de justicia, que es un poco también con lo que dice Enrique, porque realmente creo que si comparamos este 2018 versus 1970, 1976, 1982, gozamos de muchísimas más libertades los ciudadanos de este país que las que teníamos en aquellos tiempos. Pero el sistema de justicia sigue siendo prácticamente el mismo. O sea, sigue habiendo mucha impunidad porque obviamente no se aplica la justicia, pero no es nada más voluntarismo de decir la Procuraduría o las policías, tienen que ver los jueces, pero todo eso tiene que ver con recurso. O sea, al hacer la reforma, la futura reforma que se tiene que hacer al sistema de justicia, tenemos que dedicarle una inmensidad de recurso público para que el sistema de justicia, el reformado, funcione. Yo creo que eso es una tarea para los próximos 6, 8, 10 años. ¿Existe el capital humano para poder realizar ese cambio? Si es mi opinión, yo estimo que sí. Hay suficiente capital humano preparado. Lo que no hay es la ley, las leyes reglamentarias que se hayan modificado y que se presupuesten. Hay un principio que nosotros decimos muy bien, una ley sin presupuesto no es ley. O sea, tiene que haber el recurso público para que la ley se implemente, pero hay que hacer la reforma. Yo creo que ese es el gran pendiente en este país en los próximos años, es reformar nuestro sistema de justicia. ¿En términos económicos qué? ¿Cuánto nos tardamos en poder medir el efecto de solidaridad? 20 años. Si tú ves hoy un niño que recibió el programa de solidaridad versus alguien que no lo debía recibir porque no estaba en condiciones de pobreza, los dos, el día de hoy, tienen las mismas competencias. Es un programa exitoso, ¿no? Generó las capacidades donde se tenían que generar. ¿Cuánto nos vamos a tardar en observar el impacto de algunas reformas que se llevaron a cabo? Quizás hoy nos quejamos de cada que vamos a cargar la gasolina, decimos, es que la reforma energética. No fue la reforma energética, fue la reforma fiscal. El componente del gasto de lo que pagamos y erogamos en la gasolinera es un tema fiscal, son los IEPS, ¿no? Tú y yo lo hemos comentado muchas veces, la doble tributación que nos hacen a la hora de cargar gasolina. Sin embargo, Gabo se ha dedicado a medir estas reformas estructurales y ¿cuánto tiempo nos tardaríamos, Gabo, en ver los efectos de estas? Bueno, yo creo que aquí es muy importante también comentar lo que es el ambiente, el entorno externo. Lo que comenta Giovanni, ha habido muchos cambios en la metodología de los precios de las gasolinas. Hay un documento que se elaboró en el CESOP que las define muy bien, que las estudia muy bien. Y un poco contestando a lo que preguntabas anteriormente, son estudios que gracias a los medios también tienen un impacto muy fuerte hacia afuera de la Cámara, no solo dentro de la Cámara. También llegan a estar presentes en discusiones universitarias y son textos que se revisan en otras universidades. Y yo creo que ahora vivimos un entorno externo muy complicado. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo empiezan a subir, hay muchas tensiones en Medio Oriente, Estados Unidos está muy indefinido o cambia de un tema a otro muy rápidamente. Y en un ambiente así creo que es muy importante consolidar lo que tenemos internamente. Lo que menciona Ricardo de las reformas, falta mucho por hacer en educación, en competencia, telecomunicaciones, que si no estamos avanzando en esos temas, no estamos fortaleciendo el mercado interno, no estamos fortaleciendo el capital humano, difícilmente vamos a estar preparados para lo que viene, ¿no? Viene la automatización, viene la robotización y aquí estamos en pañales, como menciona Ricardo, a lo mejor el sur del país en términos educativos está muy rezagado. ¿Cómo vamos a hacer para que podamos competir contra países que ya se están quedando rezagados como Estados Unidos, como Francia, porque sus modelos educativos se están viendo rebasados por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces creo que internamente hay mucho por hacer, hay mucho que seguir trabajando en reformas, en rediseñarlas, en repensarlas, en evaluarlas, porque ha pasado tiempo. Ahorita, ¿cuál es el reto para la siguiente legislatura en materia para el avance del país, ¿no? Para que crezca y para que encuentre esas soluciones en temas de seguridad, de educación, económicas, energéticas, de información?
¿Qué valora el CESOP, que es el reto para la siguiente legislatura? Mira, son distintos retos los que tenemos de frente. Sin duda, el más importante es poder lograr el consenso de una agenda legislativa que le permita a los diferentes grupos parlamentarios, mediante el consenso, mediante el diálogo, acordar un acuerdo de trabajo legislativo. En ese entorno el CESOP es muy respetuoso porque son decisiones políticas las que los grupos parlamentarios hacen. Pues tú nos preguntas, el CESOP, ¿qué tiene previsto en materia? Evidentemente son todas de orden social. Tres las más importantes. Digamos que es educación, es salud, por supuesto, y es Estado de Derecho. En ese sentido, el CESOP ha venido insistiendo bastante, por ejemplo, en materia de educación, ustedes los pueden ver, los índices que sacan es educación primaria, como lo acaba de decir ahorita Gabriel y Giovanni. Esta parte de educación es fundamental. En derechos sociales, educación y, por supuesto, alimentación. Es lo que nosotros tenemos principalmente en la agenda y el desarrollo regional que tanto ha insistido Ricardo. Queda muy poquito tiempo. Voy a tratar de, en 20 segundos, responderte, Gabriel. Yo creo que para la siguiente legislatura debe haber dos tareas fundamentales. Una, iniciar, y esta es una reforma política, la reforma del sistema de justicia en México. Y otra es una reforma que haga el control presupuestal. Necesitamos que la Cámara de Diputados, aquí lo digo más como ciudadano que como funcionario del CESOP, logre tener, además de que autorice el presupuesto de egresos, el control de que ese presupuesto se cumpla como lo indica y que después no haya sorpresas de decir, oye, si nada más autoricé $1 y gastaron 10. Ahí dejaría esas dos tareas para la siguiente legislatura. El tema del Consejo Fiscal, que Ricardo no lo quiso decir con ese nombre, es algo necesario. Hay muchos actores afuera. El mismo Fondo Monetario Internacional señalaba el tema del Consejo Fiscal. Es necesario que la Cámara de Diputados se dote o se reestructure los centros de estudios hacia centros de estudios que vigilen el ejercicio del gasto. Es justamente la idea donde sí hubo un consenso, sí hubo un acuerdo, por muchas fuerzas políticas que nada tenían que ver, que ahorita están en disputa hacia la presidencia de la República y decían, hay que construir un consejo fiscal. También se logró posicionar en la agenda el tema del Consejo Fiscal, que el Fondo Monetario Internacional leyó la propuesta y dijo, hay que ir hacia un Consejo Fiscal. Entonces, ¿qué pasó? Que estas fuerzas no son la mayoría en la Cámara, entonces se decidió parar. Pues, Comentar lo que somos breve porque ya nos queda anteriormente poquito. Ricardo, que como tarea del CESOP, las leyes que no tienen dinero no progresan. Hay leyes también que se fijan metas, como la Ley General de Cambio Climático, que establece metas muy fuertes de reducción de contaminantes o de producción de energías renovables, que se quedan en el olvido y que hay que estarlas retomando, hay que estarlas estudiando para ver qué cambios se requieren para que esas leyes den los frutos que se requieren o que marcaron en un principio. Pues muchas gracias a todos los integrantes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública por estar con nosotros y platicarnos de sus funciones. Gracias a usted en casa por sintonizarnos y continúe con la programación del canal del Congreso.